Muy buenas noches, tengan todos. Usted sabe, voy a darle la presentación, el saludo porque la veo contenta, bailando, feliz. Pues Yamita, es viernes, muchas gracias por ese honor. Bienvenidos todos, después de las 7:30 siempre los esperamos con los brazos abiertos aquí en GPS. Por supuesto, me encanta saludarlos y recordarles que se conectan con nosotros a través de @GPS por CMI en Twitter, en Instagram y en Facebook. La señal en vivo de este espacio a través de www.cmi.com.co. El inicio del programa de hoy es con un personaje. Vamos a recordar a alguien que muy seguramente no ha estado en la primera línea, en la primera fila en sus recuerdos de personas que han trabajado por la paz en este país. Pero hay muchos seres que detrás de bambalinas, como lo decimos acá, han tenido una conducta casi que en toda su vida para construir paz y para atender tejidos de reconciliación. Aquí está la historia con Gloria Pinilla. Muy buenas noches a todos. ¿Qué hubo, Pini? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Hoy venimos con este blanco que también es el símbolo de lo que llamamos la paz. Y para hablar de la paz también hay que hablar de Lucho Sandoval, Luis Ignacio Sandoval, 73 años cumplidos. Nació en esa época donde las guerras bipartidistas se paseaban por este país, en las zonas rurales. Sin embargo, creció también en los conflictos, pero desde las luchas sociales. Y ha vivido siempre en la confrontación esta armada, sin experimentar, digamos, la opción. Él dice que traicionándose a su generación porque no optó, digamos, por la lucha armada. Porque para él la felicidad se resumía en tres cosas: una causa, una mujer y un libro. Luis Ignacio Sandoval es un hombre que, aunque nacido en medio de las guerras de este país, crecido con los hechos del 9 de abril y madurado con las revoluciones latinoamericanas, ha hecho de la defensa de la paz su manera de estar en la vida. Al momento del 9 de abril yo tenía 5 años, soy modelo 43. Entonces, a los 5 años tuve los impactos del 9 de abril. El ambiente era de alarma, naturalmente, el radio con unas voces, una agitación desbocada, de llamamiento a levantamiento y cosas así. Fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. Desde pequeño y en su casa, la confrontación de ideas lo rodeó para enseñarle que es en el respeto, en las diferencias, donde se construye. En mi casa, lo curioso es que mi padre era conservador, laurianista, pero mi madre era liberal, de origen en Chaparral, y mi padre trataba de tener una foto de Laureano con la banda presidencial en la sala de la casa. Y ella cogía la foto sin decir nada y la ponía debajo de las escaleras. Pero ellos nunca controvirtieron por política. Siempre era como un juego entre ellos. En un espíritu inquieto y sensible, recogió la huella que el seminario le ofreciera a su primera inspiración en los temas sociales humanos: el personaje de San Vicente de Paúl, el defensor de los pobres. El primer movimiento al que pertenecí fue uno que se llamaba de los Corazones Valientes, que era como una especie de scouts católicos. Una militancia de sentido social que lo llevó a conocer, ya como estudiante de filosofía en la Universidad Nacional, a la persona que le dejó otra huella en su corazón y pensamiento. La imagen que yo guardo de Camilo es verlo sentado en el escritorio una vez ahí, nosotros en guayos, en tenis, pantalonetas, sudados, y él hablando de los campesinos. El pensamiento de Camilo y la actitud comprometida de Camilo me marcaron totalmente. Es una huella en mi vida y desde ese momento me considero yo estar en la orilla crítica. La orilla crítica en la que se ubicó desde muy joven para ir en contravía de lo que los de su generación consideraban lo correcto. Yo discrepé de eso, de esa visión de que el uso de las armas y la política de izquierda y de inconformidad con armas iba a tener futuro. En ese sentido soy como una generación atípica, o soy atípico a mi generación, por decirlo de alguna manera, porque los jóvenes en ese momento sí se entusiasmaban con la lucha. Lo que yo leí es que no había condiciones
ni las ha habido en los últimos 50 años para que el pueblo colombiano, las mayorías populares, sigan la vía armada. Los altares de Lucho, como cariñosamente le llaman, no tienen santos sino héroes, personajes de carne y hueso que le han enseñado y ratificado en su postura crítica. Aquí está la Revolución Cubana, aquí está el Che, está Fidel, Cienfuegos, etc. Bueno, esa fue la opción que no seguí, pero está aquí la opción que sí he seguido toda la vida, que es Mandela. Este rinconcito Gloria, algunos personajes que han dejado una huella, ¿no? Pues Gaitán, 48, Camilo Torres en el 65, y luego ya Jaime Garzón con su humor, pero su gran sentido crítico. Alrededor de 7.000 libros comparten su espacio. Esta es la sección de ciencia política de la biblioteca. Está la sección derechos humanos, la de la paz, todo lo de violencia y paz, en el centro, luego las cosas... Libros que se confunden con los propios, que van de la guerra a la política y la paz, del pensamiento crítico de una sociedad civil, del sindicalismo, que ha sido su lucha, y de la democracia, que es su defensa. Yo siempre he pensado que es posible afrontar la desigualdad y trabajar por profundizar la democracia sin recurrir a la violencia política. 74 años tiene Lucho de vida y desde que tenía 5, cuando el 9 de abril se le metió en su casa, no ha dejado de pensar que es en la paz donde todo puede cambiar para un mejor país. La paz es el catalizador del cambio. La paz es la que anuda las transformaciones que el país necesita. No solo dejar de disparar, esa es una gran transformación, sacar las armas de la política. Sí, alegre y reconfortante ver cómo muchas personas tienen la convicción absoluta de que es posible tener una vida mejor. Sí. Eso ya es muy valioso. Y un país en paz, Yamit. Exactamente. Pues muchas gracias. Con mucho gusto. Buen perfil y además hay que recordarlo, hay muchas personas en el silencio trabajando así, ojo, y no con un sentido político, porque no es un sentido político, sino con una convicción, repito, de que ese es el norte y ese es el camino. Así es. Vamos a hablar de música, esta es una historia musical para los amantes del rock puro, AC/DC. Esta es una banda enorme que durante décadas se ha defendido con un sonido poderoso de las adversidades que se les han presentado en su camino a la cima del rock. Y hoy, cuando es incierto su futuro por cuenta de nuevos embates de la vida, manifiestos en la situación de salud de Malcolm Young, quien padece una grave enfermedad mental, la afección auditiva de su cantante Brian Johnson y los problemas legales del baterista Phil Roth, quien cumple una detención domiciliaria por posesión de drogas, sus fanáticos de todo el mundo ruegan porque la energía de AC/DC no se destruya. Una energía que vibró por primera vez hace casi 45 años, cuando los hermanos Malcolm y Angus Young en 1973 acordaron embarcarse en las aguas turbias del rock y bautizaron su proyecto naciente con las siglas que vieron en la máquina de coser de su hermana Margaret, AC/DC. La abreviación en inglés de corriente alterna y corriente directa le dio nombre a un sonido que ya se adivinaba electrizante y que se propagaría imparable por el mundo. Alto Voltaje fue el nombre de su primer disco y con esta vendrían una tras otra descargas de música como TNT, Power Rage y Highway to Hell, entre muchas otras, con las que la banda conocería el lado más generoso de la vida. Sin embargo, sufrieron uno de sus golpes más fuertes con la muerte de Bon Scott, su cantante, quien fue encontrado muerto en su Renault 5, víctima de una intoxicación etílica en febrero de 1980. Pero la banda se levantó para grabar, ahora con Brian Johnson al frente, el disco que partiría en dos la historia del rock and roll. El álbum Back in Black, lanzado en mayo de 1980, no es solamente el disco más vendido en la historia del rock, es uno de los discos más vendidos en la historia de la música, superado solamente por Thriller de Michael Jackson.
esa energía desbordante en vivo, ese rugir de guitarras furiosas, esa vida que llena cada canción y a cada fanático que la vive. Esa es la banda por la que rogamos que no desaparezca, que surja una vez más para incendiarnos con uno de los mejores sonidos del rock de todos los tiempos. Andrés, hace poco hablaba con un experto en música y me decía que de los conciertos que le hacían falta a este país, de los espectáculos y de las bandas, era esta, que eran las que más estaban desesperadas porque llegaran o esperando los fanáticos. Pues yo no pierdo la esperanza, a pesar de que la banda formalmente está disuelta y de que muchos pues dicen que se acabó el proyecto, problemas legales de algunos de sus miembros, problemas de salud de otros y lo más reciente, el problema auditivo de Brian Johnson, que a quien se dijo estaba totalmente sordo y ya no podía subirse a un escenario, pues ya hablaba al final de la banda. Sin embargo, en mayo pasado Brian Johnson se presentó en un concierto, lo que habla de su recuperación, se niegan a bajarse del escenario y pues eso para fanáticos como nosotros, los presentes, pues es una esperanza de que algún día los tengamos de nuevo en vivo a Angus Young y por supuesto el gran Brian Johnson. Vamos a hacer un corte, regresamos en segundos en GPS.